Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Julio Verne. Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Bienvenidos a Letras Íntimas, un espacio donde compartiremos cartas de hombres y mujeres que forman parte de la historia. Hoy nos vamos a ocupar del señor Jules Gabriel Verne, nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828 y fallecido el 24 de marzo de 1905, conocido en los países de lengua española como Julio Verne. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Nacido en el seno de una familia burguesa en la ciudad portuaria de Nantes, Julio Verne recibió formación para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar este camino para dedicarse a escribir. Su colaboración con el editor Pierre Jules dio como fruto la creación de Viajes Extraordinarios, una popular serie de novelas de aventuras escrupulosamente documentadas y visionarias, entre las que se incluían las famosas Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días. Estas novelas, junto con las de Wells, fueron la inspiración del que sería considerado padre de la NASA y la aeronáutica, Wernher von Braun. A los 11 años, enamorado de una prima suya, se embarcó en un barco que partía a las Indias con la romántica idea de traerle un collar de coral. La aventura fue abortada en el último segundo por su padre, que le propinó una paliza. Ello y el posterior desdén de la prima alimentó al parecer la misoginia de Verne y una secreta rebeldía que, incapaz de manifestarse en la sociedad bien pensante, hallaría un cauce de expresión en la desbordada fantasía de su literatura. En 1847 comenzó los estudios de Derecho en París. Todos sus ahorros los gastó en libros y pasó largas horas en la biblioteca queriendo saberlo todo. A Julio apenas le alcanzaba para comer, lo que le ocasionó también un problema digestivo, con la consecuencia también de trastornos nerviosos que acabarían por desfigurarle la cara y le darían parálisis facial. Verne, en 1856, dice: «Trabajo de la mañana a la noche sin parar y así todos los días. El estómago sigue bien, pero los tirones de la cara me molestan mucho. Además, como tengo que tomar siempre algo, ya no duermo absolutamente nada. Todas esas molestias proceden de los nervios que tengo, siempre en extrema tensión». En mayo de 1856 conoce a quien será su futura esposa, Honorine, que es viuda de Morel y madre de 2 hijas, Valentín y Suzanne. Se casa traicionando la causa de su misoginio grupo de amigos, los 11 sin mujer, el 10 de enero de 1857, creyendo así que encontrará la estabilidad emocional que le falta. Le pide a su padre 50.000 francos para invertir en la bolsa y su padre accede tras una larga discusión.
El matrimonio le desespera rápidamente en vez de ayudarle. Cada vez que se le presentaba la oportunidad, escapaba de sus deberes de cónyuge. Una vez que fueron a pasar un tiempo con la hermana de Honorine, toma un barco a Escocia, obligando a su mujer a regresar sola a París sin saber nada de Julio hasta que regresara de ese viaje. Después emprende otro viaje hacia Noruega y Dinamarca. 4 años después de contraer matrimonio, Julio planea otro viaje que se traduciría después en abandonar a Honorine. Finalmente, mientras daba a luz al único hijo fruto del matrimonio, Michel Verne. En 1863 traba amistad con un aventurero, periodista y fotógrafo inglés. Con él investiga los adelantos que se les podría hacer a estos aparatos volantes, los que describe en 5 semanas en globo. A raíz del éxito de su tercera novela, viaja a Estados Unidos dando un ciclo de conferencias con su hermano Paul Verne. 2 años después, publica la historia de un viaje a la Luna en 2 partes, de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Uno de los personajes, el intrépido francés Michel Ardan, es un vivo retrato de su querido amigo. El otro, Barbicane, está basado en el carácter del presidente de ese momento, Abraham Lincoln, asesinado a principios de ese año. El día del estreno de su adaptación al teatro de La Vuelta al Mundo en 80 días, Verne vivió la única experiencia de su existencia digna de sus personajes. Insistió en revisar personalmente la canastilla que conduciría a Phileas Fogg y a su inseparable Passepartout a grupas de un elefante verdadero. La caída de una parte del escenario asustó al animal, que salió despavorido del teatro con el autor a cuestas, para recorrer así el bulevar que el domador recién lo alcanzó en el jardín de Tuileries. Verne poseyó 3 barcos, el Saint Michel, el Saint Michel II y el Saint Michel III. De 1868 a 1886 realizó muchos viajes, navegando y conociendo diversas ciudades. En 1869 publica 20.000 leguas de viaje submarino. En esta novela se menciona en un momento dado a la ría de Vigo, en concreto a la batalla de Rande, librada entre españoles e ingleses durante la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII. En 1878,
Julio Verne quiso conocer en persona este lugar y a bordo de su yate, el Saint Michel III, puso rumbo a Vigo, donde estuvo del 1 al 4 de junio. Durante ese estadía acudió a la procesión de la Victoria y a las fiestas de la Reconquista. Tras visitar la ciudad gallega, se dirigió a Lisboa. En una carta a su amigo y editor, Jules Helser, Julio Verne escribió: «Ya hablaré con usted de los lugares que visitamos. Todo es verdaderamente hermoso. Vigo y Lisboa, muy hermosas, de verdad. Y nos recibieron muy bien en todas partes». Michel Verne se llevó muy mal con su padre, quien decidió recluirlo en un manicomio por un tiempo. Esto los distanció muchísimo más. La diabetes, un matrimonio que nunca funcionó, el conflicto con su postura política familiar, llevaron a Julio a sufrir varias penurias. Son muchas las cartas en las que habla sobre su parálisis facial. Es posible que a la vez la tensión, la idealización de las primeras relaciones puedan haber hallado un escape en la fantasía, en lo enigmático, en lo visionario. Sin esa ansiedad, sin esa tensión, tal vez el mundo hubiese sido sombrío, sin las hermosas obras de Julio Verne. Julio Verne predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados luego por avances tecnológicos en el siglo XX, como por ejemplo la televisión, los helicópteros, los submarinos, las naves espaciales. Aquí lo leemos en una de sus cartas. Esta es una carta que envía Julio Verne a su hermano Paul en agosto de 1894. Viejo Paul, recibí tu carta y la respondo en pocas palabras. El navío pez pájaro es absurdo, lo sé. Además tampoco lo haría fabricar. Por otra parte, como ocurre siempre, después de varias semanas de trabajo y 30 o 40 planes, mis temas se desvía y ya no será una nave fantasma. El turpén se lo ha llevado, pero voy a hacer que ocurra en condiciones casi fantásticas, con la locura como desenlace y ubicándolo en un medio poco común. Cuando te vea, te contaré esto. Sin embargo, si se te ocurre alguna idea, envíamela. En este momento la mano me duele tanto al escribir que no puedo contarte más. Saludos a todos y sobre todo a ti. Cordialmente, Julio. En otra misiva reflexiona sobre la muerte. Lunes 7 de abril de 1851. Mi querido papá, el señor Championnier ha muerto. Ayer domingo, a las 3 de la tarde. Es una terrible desgracia. En lo que a mí respecta, significa toda una conmoción. Es la primera persona a quien en parte he conocido en toda la fuerza de su espíritu y nos abandona. Qué penosa noticia. Generalmente no se piensa en todo lo que encierra la palabra muerte. Se acostumbra a decir, tal día fue cometido un asesinato, tuvo lugar una sublevación, 3 personas fueron muertas, 12.000 cadáveres en junio. Solo se ve el fin de un hombre allí, donde en realidad habría que considerar su comienzo. No se va más allá de la tumba, y sin embargo, más acá no hay nada. La eternidad no es algo tranquilizador, y por más perspectivas que ofrezca, ellas no compensan las expectativas de penas. Valdría más que el alma fuera mortal. En fin, muy a menudo pienso en todo esto, mi querido papá. Estas inesperadas muertes de amigos y parientes lo sumen a uno en tristes reflexiones. De las indagaciones que se hacen en la condición actual, pronto se llega a lo que un día nos espera. Piensa en eso y no me siento mejor. Parece que aún hay alguien que reza por él. Es decir, entonces, que un hombre rico, cuya familia puede pagar muchas plegarias, muchas misas, muchos servicios, tiene más posibilidades de permanecer menos tiempo en el purgatorio que un pobre diablo cuyo fallecimiento no enriqueció a nadie. No puedo creerlo. Y si no es así,
¿Por qué todas estas misas pagadas por los parientes? No sé qué pensar al respecto. Adiós, mi querido papá. Espero carta tuya. 1000 recuerdos para todos. Tu hijo respetuoso, Julio. Verne era un escritor de literatura científica que deseaba acercar conocimientos recién descubiertos a la juventud. Estas son algunas de las anticipaciones de Verne en algunos de sus libros. Ante la bandera, los 500 millones de la Begún, armas de destrucción masiva. Robur, el conquistador, el helicóptero. De la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna, las naves espaciales. Una ciudad flotante, grandes transatlánticos, muñecas parlantes. París en el siglo XX, Internet, motores de explosión. 20.000 leguas de viaje submarino, la isla misteriosa, submarinos, motores eléctricos. La isla misteriosa, el ascensor. Y en su obra en el siglo XXIX, La jornada de un periodista americano, Julio Verne habló de cosas a las que todavía no ha llegado nuestra tecnología, como por ejemplo, medios de transporte a 1500 kilómetros por hora. También se reconoce su visión de anticipar futuros descubrimientos y eventos históricos, como por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo, que lo cita en 5 semanas en Globo, la conquista de los polos, que lo escribió en Las aventuras del capitán Hatteras, la esfinge de los hielos, 20.000 leguas de viaje submarino, los gobiernos totalitarios, presente en los 500 millones de la Begún, y viajes a la Luna, como decíamos, en sus obras De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. Y ahora nos vamos con la música al centro de la Tierra.
El 9 de marzo de 1886, a los 58 años, caminando de regreso a su casa, su sobrino, Gastón, de 25, con quien llevaba una relación muy cordial, le disparó con un revólver sin causas claras. La primera bala le erró, pero la segunda le hirió en la pierna izquierda y le provocó una renguera de la que no se recuperaría. El incidente fue ocultado por la prensa y Gastón pasó el resto de su vida en un manicomio. Tras las muertes de Hetzel y de su madre en el año 1887, Julio comenzó a escribir obras más sombrías. En parte, esto pudo deberse a cambios en su personalidad. El 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes desde hacía años, Verne murió en su hogar. Fue enterrado en el cementerio de La Madeleine, en cuya tumba se representa a Verne emergiendo de su sepulcro, que es una obra del escultor Albert Rose. Su hijo Michel supervisó la publicación de sus últimas novelas, La invasión del mar y El faro del fin del mundo. En 1863, Verne había escrito una novela, como decíamos, llamada París en el siglo XXIX, acerca de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadores y una red mundial de comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un trágico fin. Hetzel pensó que el pesimismo de esta novela dañaría la promisoria carrera de Verne y sugirió que esperase 20 años para publicarla. Este puso el manuscrito en una caja fuerte, donde fue descubierta por su bisnieto en 1989 y publicada en 1994. Bueno, acá estamos dándonos cuenta de la mirada visionaria, extremadamente visionaria que tuvo, ¿no? Porque escribió justamente como hoy está haciendo el mundo, la red mundial de comunicaciones, Internet. A fines del siglo XIX. Y hay películas que nos llevan a viajar justamente al mundo de Julio Verne, como por ejemplo La isla misteriosa, Viaje al centro de la Tierra, El rayo verde, 20 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje a la luna, Un capitán de 15 años. Así que, sinceramente, hay muchísimas, ¿no? Porque se comenzaron a hacer en el año 1902 y aún hasta ahora se siguen haciendo remake y nuevas películas de Julio Verne, ¿no? Así es. Y a los chicos jóvenes que por ahí no han leído todavía ninguno de sus libros, los invitamos porque sinceramente es muy atrapante leerlo. Y no sé, tenemos que ir. Pero antes vamos a dedicar este programa a un amigo que tenemos en común. Sí, claro. Que ama a Julio Verne, ama el cosmos y todo lo que tiene que ver con esto de la ciencia ficción, que es el señor Andrés Sudaire. Sí, un abrazo especial y este programa es para él. Exacto. Y bueno, agradecemos, como es habitual, la compañía en la operación técnica de Gabriel Sena, a Romualdo Vera en la producción. ¿Y de quién vamos a hablar el próximo programa? De una escultora argentina que todos conocemos su obra porque la vemos mucho, sobre todo aquí en la universidad. Vamos a hablar de Lola Mora. Buenísimo. Y nos despedimos entonces hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.